Bendiciones, queridos hermanos. Dios nos ayude y nos pueda bendecir en este día maravilloso donde tenemos, ¿cierto?, el tercer mensaje de nuestro estudio, la mayordomía. Que el Señor pueda añadir bendición a través de estos estudios de la palabra del Señor a nuestra amada familia Jesús es Vida y a todos los que nos escuchan y nos pueden también ver. Que el Señor nos bendiga. Así que un saludo y un abrazo cariñoso. Vamos a tener en esta oportunidad eh, la bendición de poder compartir algunos tópicos, ¿cierto?, de la palabra del Señor con respecto a la mayordomía del dinero. Que el Señor nos bendiga, así que escuchamos atentamente lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Vamos a tomar en contexto una palabra del Señor acá en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Que el Señor nos bendiga. Capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo. Y dice así la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que el Señor bendiga esta palabra y que el Señor pueda bendecirnos a través de ella. Y, y que añada bendición, ¿cierto?, a cada uno de los ámbitos de nuestra vida, en que en estos tiempos es muy importante que sean bendecidos. Hoy día tenemos muchas más accesibilidad, ¿cierto?, a las cosas, y podemos acceder con mucho más pronta, con tiempo, ¿cierto?, a la información. Así que es importante que la iglesia del Señor sepa y entienda que hoy debemos ocupar todos los medios para que nuestras capacidades espirituales estén en un 100% y podamos, ¿cierto?, entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. No solamente para poder tenerlo claro como un símbolo, sino que para que nos vaya bien en la vida. ¿Por qué? Porque estamos frente a una palabra muy poderosa. El dinero es algo fundamental en nuestras vidas. Hoy día el capitalismo, ¿cierto?, y las grandes naciones son poderosas a través de su riqueza, de lo que pueden obtener y de lo que pueden ofrecer. Pero nosotros tenemos un reino que traspasa el dinero. De hecho, hay una continua controversia del reino espiritual con el dinero. Y que el Señor nos pueda bendecir, porque hoy Dios nos manda a ser mayordomo del dinero en nuestras finanzas, ¿cierto? Estudiar la mayordomía del dinero en nuestras finanzas y en qué nos afecta. Hay 5 áreas muy importantes de las cuales debemos hacernos responsables. Y no solamente hacernos responsables, ojo con esto. En la mayordomía vamos a aprender que debemos dar cuenta delante de Dios. En nuestra mayordomía por nuestra vida debemos dar cuenta de lo que hemos recibido. En la mayordomía del tiempo, de lo que se te ha asignado, ¿cierto? En la mayordomía de los talentos, por ejemplo, de lo que Dios te ha dado para usar. En la mayordomía de nuestras posesiones, de lo que se te ha confiado, que es muy similar al dinero. Y en la mayordomía de nuestra finanza es por lo que hemos o lo que has trabajado. Debemos dar una cuenta. Es muy importante tener primero en consideración esta parte. Debemos dar una cuenta delante de Dios por cómo nosotros, ¿cierto?, que aún pareciendo irrelevante, tratamos o nos comportamos con el bien que Dios nos dio. En este caso, el dinero. Y la mayordomía, ¿cierto?, del dinero nos hace falta en estos tiempos a todos para poder entender directamente que
La brújula se ha perdido en el mundo por el poder. Y el poder hoy día se transforma en dinero. El que tiene más poder y puede aplastar a otro y puede, cierto, las naciones se miden con respecto a esto. Hoy día, en este tiempo en el que estamos viviendo, hay una guerra no de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo, de armas con armas, de enfrentamiento, sino que guerras económicas importantísimas que paralizan naciones completas, que hacen mucho daño a la estructura de los países y que obviamente afectan a pueblos y naciones completas. Miren qué importante. Miren qué importante que hoy día hay muchos que tienen un Dios distinto al Dios de la Biblia, que es un Dios, cierto, que se transfiere en números y que estos números los vuelven locos y los sacan de la condición o del blanco que es Jesucristo, que es la esperanza viva. Que el Señor nos bendiga. Entonces, Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6:33 también nos aclara un poquito más el panorama. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Nuestra meta es ser fieles mayordomos de nuestro dinero, de nuestras finanzas, de nuestros bienes, manejando bien el 100% de todo lo que es y le corresponde al reino de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hoy día hay un ídolo número uno en el mundo. Se llama dinero. Hay un Dios, cierto, ínfimo en algunas personas, que se llama dinero, ¿cierto? El ídolo número uno, number one, hoy día corre con mucha ventaja y que es el dinero. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. A lo mejor muchos no toman este texto bíblico, ¿cierto? Porque habla otras cosas, pero mire lo que dice al final. Y avaricia, que es idolatría. Usted y yo no somos discípulos en un 100% hasta que nuestra billetera no se haya convertido también juntamente con nosotros. ¿Por qué dice la palabra del Señor, cierto, que la avaricia es idolatría? Porque estamos idolatrando al dinero, porque estamos idolatrando, ¿cierto? Y lo estamos tratando como un Dios y estamos sustituyendo a Dios en nuestras vidas por este nuevo Dios que es el dinero. Que el Señor nos bendiga, porque nosotros como cristianos también tengo que hacerle ver que nuestro Dios único es, cierto, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, que a través de él podemos llegar a nuestro Padre. Y no hay nada, absolutamente nada, que no se pueda solucionar, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en su presencia. Aquí este Dios o este ídolo número uno del mundo, que es las finanzas, la economía o el dinero, quedan out ante la presencia del Dios poderoso, que no necesita de este recurso que es inventado por el hombre, ¿cierto?, para las naciones, porque él tiene su propia economía, tiene su propia finanza, pero mucho más que ello, tiene un poder innato por sobre la creación y por sobre sus hijos. Entonces Timoteo dice que hay una raíz de todos los males. Mire cómo el apóstol se interesa en esto. Como dato freak, ¿cierto? Vamos a hablar de que de 36 parábolas que Jesucristo habló, 36 palabras, 17 de estas, o sea, el 50% de estas, hablan del dinero. Jesucristo le interesó mucho este tema porque era un tema muy potente en la época donde él vino a la tierra. Mira lo que también los estudiosos de la Biblia encontraron, que de cada 6 versículos, uno aproximadamente habla del dinero, de la finanza o cierto del mal uso del dinero,
Pero 6 de cada 6 versículos hay uno que habla en los evangelios, ¿cierto? Los 4 evangelios, de finanzas, de poder, del dinero. Oh, wow. Entonces, el apóstol, mire lo que dice. Él dice, la raíz de todos los males. No nombra algunos males. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz, mire lo que el apóstol dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que a nosotros no nos queda más que poder retribuir a Dios lo que Él nos ha confiado. Él nos ha confiado a nosotros, ¿cierto?, las finanzas para que nosotros podamos también junto con esta actuar, pero a Dios le interesa también que nosotros sepamos algunas cosas. Jesucristo, mire lo que explica Jesucristo. Nuevamente nos encontramos con Jesucristo. La ansiedad, dice el apóstol, que nos puede llevar a la avaricia, y la avaricia dice que es un pecado. Pero mire lo que Jesucristo explica. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto para lo que nosotros estamos estudiando? Se habla, ¿cierto?, de una mayordomía fiel con respecto al dinero. El joven rico, ahí en Marcos 10, 17, se acerca a Jesús y Jesús le dice, vende todo, dalo a los pobres y ahí sígueme. Porque él, antes de enfrentarse a Jesús, ¿cierto? Él tenía un Dios propio que era el dinero. Su ídolo era el dinero. Y no podía entrar Dios en su corazón sin que él sacara este Dios que ya tenía de antemano en su corazón. Por eso que le dice, vende todo, sácate todo del corazón, porque va a ser la única forma en que yo pueda entrar a ese corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Qué tremendo, porque muchas veces nosotros no nos queremos sacar nada de nuestro corazón y queremos seguir a Dios así nomás, y estamos equivocados porque nunca vamos a poner el foco directo en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Nosotros estamos a cargo de nuestras finanzas que son celestiales y que Dios nos ha confiado, ¿cierto? No tenemos nada nosotros, todo le pertenece a la eternidad. Dios, todo lo que usted tiene se lo ha confiado. Tenemos que dar cuenta de lo que tenemos y cómo lo hemos usado, indespectivamente, ¿cierto? Indespectivamente de todo esto, nosotros tenemos que hoy por hoy poner énfasis en dónde está nuestro tesoro, dijo Jesús, ahí está nuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está su tesoro? O se la hago al revés para que lo pueda pensar también de distintas maneras. ¿Dónde hoy está su corazón? Que el Señor nos bendiga en estos tiempos de pandemia, donde ha sido muy importante en las finanzas, sobre todo en nuestro país. Ha sido una lucha constante de poderes, ¿cierto?, para poder llegar con recursos a las personas, pero que se ha transformado en una batalla campal políticamente, ¿cierto?, de quién da más y quién da menos, y que la gente ha perdido el foco por esta casualidad. Jesucristo en su época puso mucho énfasis en el dinero, porque sabía que este ídolo, que este otro Dios, ¿cierto?, iba a provocar desastre en la vida del ser humano. Y que es un poder tan fuerte que tiene, ¿cierto?, el dinero, que te puede llegar a perder la salvación y desviarte de tal manera, corromperte de tal manera, que aún, ¿cierto?, nuestra vida más íntima y espiritual se va a ver corrompido por este ídolo o por este llamado Dios, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Para eso y para librarnos de todas estas cosas, nosotros debemos ser disciplinados y practicar una mayordomía fiel con respecto al dinero y a nuestras finanzas. Y para eso debemos hacer un ejercicio que se divide en 3: sembrar, pensar y planificar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mire lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Dice que nosotros debemos invertir en una cuenta intocable
intocable, una cuenta intocable. ¿Qué es lo que dice Salomón? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que Él nos manda a sembrar en una cuenta intocable, inviolable, imperceptible a lo mejor para los demás, pero en una cuenta segura, ¿cierto? En una cuenta que es celestial para que nunca nos pueda faltar, que el Señor nos pueda bendecir, que lo que dice Él, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, que el Señor nos bendiga, de todos los frutos, tanto espirituales como los que nosotros podamos obtener en esta tierra. Pero lo relevante de este versículo es que dice honra. Que el Señor nos ayude. Ya nosotros vimos el poder que tenía la honra, que nos garantiza bendición, ¿cierto? Así que hacemos el llamado a aquellos que están depositándose en algunas cuentas, ¿cierto? Que los llevan a perder el hilo de la salvación, a transformar su vida y a poder venir a esta cuenta intocable, que es una cuenta segura, que está en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir conforme a ello. Otra forma de sembrar es sembrar generosamente. En 2 Corintios 9, versículo 6 dice, por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero mire qué importante y relevante el versículo que sigue. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y abundéis para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, ¿cierto?, ocupar nuestros recursos y poder invertir en el reino de los cielos. Dios nos ha provisto de recursos, Dios nos ha provisto a nosotros de bienes, ¿cierto?, de riquezas. ¿Para qué? Para que también nosotros hagamos funcionar y podamos activar el reino de los cielos. Podamos invertir en aquello que se necesita para poder echar a andar grandes obras y proyectos delante de la presencia del Señor. Una pregunta usted me podría hacer. ¿Es pecado ahorrar? No, por ningún motivo. Es sabio planificar el futuro. Es un pecado, ¿cierto?, confiar en el dinero para nuestra seguridad y no ser generoso, ¿cierto? Pero es una bendición confiar en Jesucristo porque Él es prudente y sabio para poder bendecirnos. Es prudente ahorrar, es ser sabio ahorrar en una forma disciplinada para poder con discreción cubrir algunos gastos inesperados que se nos pueden presentar, ¿cierto? Pero es importante ser generoso. Es ser generoso al momento de que se dé la oportunidad que nosotros podamos invertir para el reino de los cielos. Por lo tanto, no es pecado ahorrar, ¿cierto? Es sabio planificar un futuro, ¿cierto? Y lo que es pecado es confiar en el dinero para nuestra seguridad, porque nuestra seguridad, nuestra salud y todo lo que usted hoy día cree que se puede pagar con dinero, si se lo confiamos a Jesucristo, el Señor, Él es el que cuida de nuestros bienes. Otra pregunta, ¿es bueno usar un presupuesto? Sí, es excelente usar un presupuesto. El Señor nos llama a tener un dominio propio y si no planificamos para nuestro uso del dinero, es muy posible de que lo vayamos a desperdiciar o gastar en cosas que no valen la pena. Elaborar un presupuesto es ser sabio, es muy importante para un cristiano maduro porque hay muchas formas de hacer un presupuesto, pero recomendamos siempre hacer presupuestos, ¿cierto?, acotados, aterrizados, para que podamos garantizar que haya bienestar en nuestra familia, pero para que también estemos participando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted siga disciplinándose y siga haciendo cosas para el reino de los cielos, sobre todo con este recurso tan poderoso que es el dinero.
Dije yo, ¿cierto? Dije yo algunas cosas que son relevantes para nuestra vida y estas tres cosas que nosotros son relevantes de hacer, ¿no? Sembrar, pensar y planificar, ¿cierto? Una vez que sembramos, después tenemos que pensar. Pensar antes de gastar. Se repite la palabra de Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente aparece el dominio propio, donde muchas veces nosotros desperdiciamos nuestro dinero, ¿cierto? Y lo vamos poniendo en algunas cosas que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque no pensamos antes de gastar. No pensamos que ese dinero simplemente estratégicamente puede ser más de bendición en un lugar que en otro. Antes de gastar debemos hacernos ciertas preguntas. Si es una necesidad o un deseo, por ejemplo, que el Señor nos bendiga, porque una necesidad es algo incíntrico, un deseo es algo que no suple nada, que solamente nos ayuda a nosotros para sentir saciados, ¿cierto? El deseo o las ganas de tener algo, pero no suple ninguna necesidad. Una necesidad es algo por lo cual nosotros, ¿cierto?, debemos someterla a que el dinero la pueda solventar, pero los deseos, ¿cierto?, son aquellas cosas que lisa y llanamente solamente queremos obtener, pero que no necesitamos. Así que debemos de pensar mucho, mucho y estudiar mucho, ¿cierto?, en qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar este dinero que Dios a nosotros nos ha confiado. Que, entre comillas, no solamente es por darnos. La mayordomía del dinero cuenta con algo mucho más grande antes de tener dinero o de tener plata. Es el acto de confianza con Dios para, primero, administrar un recurso. Pero segundo, es el acto porque Dios te considera no solamente bueno para administrar un recurso, sino que también te considera inteligente para poder invertir, sino que también te considera cierto hábil para poder desarrollar alguna actividad. Y esto muchas veces lo tomamos como algo propio. Yo tengo el talento o yo tengo las capacidades, pero detrás de este yo y de esta persona que muchas veces nosotros llanamente rebundamos en nosotros, existe Dios, el que nos confió a nosotros nuestros dones y nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestras virtudes para poder desarrollar ciertas actividades, sobre todas estas que tienen cierto que ver con el dinero y la planificación. Y por último, dentro de este ejercicio que nosotros tenemos que hacer para ser buenos mayordomos, sembrar, pensar y lo último es planificar. Esto es una mayordomía disciplinada. Cuando tú logras sembrar, pensar y planificar, hablamos de una mayordomía lisa y llanamente ordenada. ¿Y por qué planificar? Nosotros debemos elaborar, ¿cierto?, una planificación sobre nuestros recursos. Primero, sembrarlo. ¿Por qué es importante sembrar? Porque si nosotros no sembramos, no vamos a esta cuenta corriente celestial, ¿cierto?, con todos estos versículos maravillosos que nos antecedían, no vamos a poder obtener ganancia. Entonces no vamos a tener ni que pensar en qué gastar, ni planificar en qué gastar. Lo primero es sembrar. Lo primero es que este dinero o que este recurso, el que se nos ha confiado, estarlo ahí, sembrarlo en el reino de los cielos para que produzca, para que sean muchos los intereses que se nos generen y que Dios abra la ventana de los cielos, ¿cierto? Y que ya nos ha confiado un poquito y nos vaya confiando más y más y más. Sembrar, primero aprendíamos en el reino de Dios, en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y en segundo lugar, en todo lo que tenga que ver con nuestras cosas y suplir nuestras necesidades, ¿cierto? Bueno, también se sobra por ahí un poquitito para algunos de esos deseos que también tenemos. Pero ese es el orden. Y pensar muy bien en qué es lo que hacemos. Planificar ¿para qué? Para que en el momento justo y preciso nosotros podamos sacar de nuestra cuenta corriente o de nuestros ahorros y poder invertir. Saber cuánto cuesta cada cosa, ¿cierto? Y aprender a manejar el proceso del dinero, que es un largo y difícil camino. Y muchas veces, ¿cierto?,
inalcanzable camino para algunos, que como dice el libro de Timoteos, la raíz de todos los males lo alcanzó. Y no solamente lo alcanzó, sino que lo extravió de su fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recuerde bien entonces que las posesiones o el dinero es lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Y en esta mayordomía inteligente que nosotros debemos hacer de el dinero, debemos, ¿cierto?, primero olvidarnos de este semidios o gran Dios o ídolo que es el dinero en nuestras vidas y poder entregarle nuestras economías, nuestras finanzas, lo que Dios nos ha confiado, primero al reino de Dios para poder sembrarlo ahí y desde ahí poder ser bendecido. Primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Que el Señor nos bendiga. Así que si usted tiene algo que aprender, dígale a Dios que le enseñe a ser el mayordomo de todos los tesoros de Dios y de todos los tesoros que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos acudir a esa cuenta de ahorro celestial y podamos, ¿cierto?, hacer que nuestra vida tenga un fluir. Aunque parezca muy difícil de entenderlo, ¿cierto? Jesucristo se encargó mucho de hacernos entender a nosotros que no debemos ser codiciosos, ¿cierto? Que no debemos tener avaricia y que debemos confiar primeramente en la economía que viene del cielo, en las bendiciones que vienen del cielo, y que el dinero que hoy día nosotros vemos muchas veces como la solución a nuestros problemas, primeramente tenemos que esperar que Jesucristo, el más grande, Él abra las puertas de los cielos, solucione nuestros problemas, dedicarnos a Él y después, ¿cierto?, el dinero lisa y llanamente le va a sobrar. Un día, con esto ya termino, una persona me enseñó algo muy distinto. Veníamos pasando por un camino y yo vi una casa muy grande. Entonces, para saber en qué barrio estamos, le digo, acá deben vivir puros ricos. La persona me quedó mirando, era pastor, y me dijo, acá no viven ricos. Los ricos vamos en el auto. Acá viven personas con platas. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser ricos, celestial y espiritualmente, y la plata sea añadida solamente. Pero nuestra primera riqueza la vamos a encontrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.